Me llamo Rubén Castañeda Luna, soy originario de Coyomeapan, Puebla. Cuando esto pasó tenía 10 años, ahora tengo 28, y es algo que no he podido sacarme de la cabeza desde entonces. Coyomeapan es un pueblo de la sierra donde todavía se cocina con leña por costumbre más que por necesidad, y donde salir al monte a juntar ramas secas es parte normal de la semana para casi cualquier familia. Ese sábado en particular, mi tía Herminia, hermana de mi mamá, decidió ir a leñar antes de que se acabaran los días buenos de sol. La acompañaba su vecina, doña Petra Villanueva, una mujer de unos 60 y tantos años, delgada, de trenza blanca, con unos ojos pequeños que parecían fijarse en cosas que uno no alcanzaba a ver. A mí me llevaron un poco de relleno, porque estaba de visita esas vacaciones y no tenía nada mejor que hacer. Mis primos Nicolás y Gael, de 11 y 12 años, venían también, y para ellos ir al monte era lo más normal del mundo. Salimos con una carretilla vieja de metal que hacía escándalo cada vez que la rueda pegaba con una piedra, y un lazo grueso que mi tío tenía colgado junto al gallinero. Doña Petra llevaba, doblado con cuidado dentro del delantal, un trozo de mecate delgado, como si ya supiera de antemano que lo iba a necesitar. El camino se fue angostando hasta convertirse en una vereda entre árboles altos que arriba se cerraban formando una especie de techo verde oscuro. A la izquierda había un cafetal grande que subía por la ladera, con las matas tan tupidas que entre una y otra se formaban pasillos angostos y sombreados, un laberinto perfecto para perderse jugando. Mi tía y doña Petra empezaron a juntar ramas con esa eficiencia de quien lo ha hecho cientos de veces. Nosotros ayudábamos amarrando tercios, aunque los míos siempre quedaban flojos y se deshacían, así que terminé encargado de empujar la carretilla. Fue Gael quien propuso jugar a las escondidas. Doña Petra miró un momento hacia el cafetal con una expresión que en ese momento no supe leer, pero no dijo nada. Dejamos la carretilla y los tercios bien visibles junto a la vereda, justo en la entrada del cafetal, y nos metimos entre las matas. El juego duró unos 15 minutos. Era fácil esconderse entre las hojas, fácil reírse en voz baja sintiéndose invisible. Pero cuando mi tía nos llamó con urgencia y salimos corriendo de vuelta a la vereda, me detuve en seco. No había nada. Ni carretilla, ni tercios, ni lazo. Solo tierra con hojas secas encima, como si nunca hubiera habido nada ahí. Me moví unos metros a un lado, luego al otro. Nada. Mis primos llegaron detrás de mí con la misma cara de confusión. El silencio del monte se sintió distinto en ese momento, más pesado, más atento. Cuando mi tía y doña Petra llegaron y vieron nuestras manos vacías, mi tía frunció el ceño y empezó a mirar a los lados. Doña Petra, en cambio, se quedó muy quieta con los ojos fijos en el cafetal, y su cara cambió de una manera que me heló la sangre. No fue miedo lo que vi ahí. Fue reconocimiento. Aspiró despacio por la nariz y dijo, en voz muy baja, casi hablando sola, «Es el chaneque». Se metió con los niños porque andaban jugando en su tierra. Está escondiendo las cosas, así se pone cuando quiere molestar. Quise preguntar algo, quise decir que alguien debió haber pasado y llevarse la carretilla, pero la carretilla era de metal, pesada, escandalosa al moverse, y ninguno de nosotros había escuchado absolutamente nada mientras jugábamos. Doña Petra caminó sin dudar hacia un arbusto al lado de la vereda, cortó varias ramas fuertes, las amarró con el mecate que traía en el delantal haciendo algo parecido a un látigo, y se volvió hacia el cafetal. Empezó a golpear el suelo, los troncos, las piedras del camino, con un sonido seco que se repetía una y otra vez mientras hablaba en voz alta con una autoridad que yo nunca había escuchado en nadie, ni maestros ni adultos. Le decía a la criatura que no tenía derecho a meterse con los niños,
que devolviera lo que había tomado. Nosotros nos quedamos atrás, sin movernos. Nicolás tenía la mano en el mango del machete que cargaba, pero no lo sacó. El monte olía distinto en ese momento, el mismo olor de siempre, tierra y hojas húmedas, pero con algo más mezclado, algo dulzón que no debería estar ahí. Los azotes seguían, y entonces Gael levantó el brazo y señaló hacia el fondo del cafetal, hacia donde el terreno subía. Ahí está, dijo en voz muy baja. La vi. Detrás de un árbol enorme, de tronco tan grueso que 3 personas juntas no lo hubieran podido abrazar, estaba la carretilla, volcada, con los tercios esparcidos alrededor como tirados con burla, y el lazo enrollado de una manera extraña sobre uno de ellos. Lo que me perturbó de verdad, lo que tardé años en contarle a alguien, fue recordar que nosotros habíamos estado jugando exactamente en esa dirección minutos antes, habíamos pasado cerca de ese mismo árbol, y detrás de él no había nada. Doña Petra nos indicó con la mano que nos moviéramos despacio, sin gritar, sin voltear bruscamente. Fuimos hasta la carretilla, levantamos los tercios como pudimos y empujamos todo de regreso por la vereda. Nadie habló en el camino, ni siquiera mis primos, que siempre tenían algo que decir. Esa noche, en la cama, escuché el viento mover las ramas del árbol junto a mi ventana, el mismo sonido de todas las noches anteriores. Pero esa vez, entre el ruido de las ramas, me pareció escuchar algo apagado, casi imperceptible, que sonaba a risas. No de persona grande. De algo pequeño. Nunca volví a ir a leñar al monte de Coyomeapan. Y cada vez que alguien me cuenta que fue a cortar madera cerca de un cafetal, no digo nada. Solo pienso en Doña Petra y sus ramas golpeando la tierra, y en la carretilla apareciendo detrás de ese árbol donde segundos antes no había nada. El arroyo del manantial siempre había tenido mala fama en Salatlaco, Estado de México. No era secreto entre la gente del pueblo. Los viejos lo decían con esa calma de quien ha visto demasiado, sentados en sus sillas de madera mientras el calor de la tarde aplastaba todo. El arroyo no era peligroso por su corriente. Era peligroso por lo que vivía entre sus orillas. Damián Cortés Solano tenía 41 años, 2 hijos, y la costumbre de no creer en nada que no pudiera tocar con sus propias manos. Era contador desde hacía 13 años, hombre tranquilo que prefería el silencio a las charlas largas, y cada tarde, al salir de la oficina, caminaba por el borde del arroyo para despejarse la cabeza. 20 minutos entre los árboles, escuchando el agua, y luego a casa con su esposa Renata y sus hijos. Nadie le había advertido nada del chaneque porque todo el mundo daba por hecho que ya lo sabía. Era del pueblo, había nacido ahí. Pero Damián era de esos hombres que desde niños cerraban los oídos cuando empezaban las historias de espantos del monte. Su padre también era así. Herencia, decía Renata, como si fuera algo de lo que uno pudiera deshacerse lavándose las manos. El primer día que Damián escuchó la risa fue un martes de octubre. El sol bajaba entre los árboles y el arroyo tenía ese color rojizo de las últimas horas de la tarde. Caminaba pensando en cualquier cosa cuando escuchó algo entre los arbustos, una risa de niño, corta, casi un gorjeo. Se detuvo, miró hacia los árboles. No vio nada. Sacudió la cabeza y siguió caminando, convencido de que sería algún chico jugando por ahí, aunque no vio a ninguno. Esa noche, mientras cenaban, le mencionó a Renata lo que había escuchado. Ella dejó la cuchara despacio, con ese gesto que Damián ya conocía y que significaba que lo que iba a decir le costaba trabajo. Damián, ¿traías puesto algo rojo hoy? Él la miró como si le hubiera hablado en otro idioma. Renata no respondió más,
levantó los platos y no volvió a tocar el tema esa noche. Pero antes de dormir, Damián la vio revisar la ropa de los niños tendida en el patio, buscando algo con las manos. Al día siguiente, los dos chamacos fueron a la escuela con listones rojos cosidos en el cuello de sus camisas. La segunda vez que Damián escuchó la risa fue el jueves siguiente, más clara, más cerca. Y lo que lo inquietó, aunque se negó a admitirlo esa noche, fue que no sonaba exactamente como la de un niño cualquiera. Sonaba como la de su hijo menor, Toño, de 6 años, que tenía una forma muy particular de reírse, un sonido que subía al final como una pregunta. Esa risa que Damián conocía de memoria porque la había escuchado miles de veces en su propia casa. Se quedó parado entre los árboles más tiempo del que debería, mirando hacia todas partes. El monte estaba quieto, pero había algo en el aire, una sensación, como cuando uno entra a un cuarto donde acaba de pasar algo y el ambiente todavía lo guarda. Caminó de regreso más rápido que de costumbre. Esa noche llamó a Toño y lo abrazó sin explicarle por qué. El niño se dejó abrazar con esa paciencia rara que tienen los hijos cuando sienten que sus padres necesitan algo que ellos no entienden bien. El siguiente martes, Damián decidió no caminar por el arroyo. Pensó que si dejaba de ir, lo que fuera que había ahí lo dejaría en paz. Así funciona la lógica de los hombres que no creen en nada sobrenatural pero que de repente cambian sus rutas sin saber bien por qué. Pero esa noche escuchó la risa de nuevo. Esta vez no estaba cerca del arroyo. Estaba afuera de su casa. Eran las 11:15 de la noche. Los perros del vecino, que ladraban por cualquier cosa, no ladraban. Eso fue lo primero que notó cuando se levantó a tomar agua y vio por la ventana hacia el patio. Después escuchó la risa. Venía del patio trasero. La misma risa, el mismo sonido que subía al final, idéntico al de Toño. Se quedó con el vaso en la mano sin moverse. Después fue a revisar el cuarto de los niños. Los dos dormían. Toño respiraba pesado como siempre. Cuando volvió a la cocina y se asomó de nuevo, no había nada afuera, solo las macetas de Renata y el lavadero viejo que llevaba años sin usarse. Pero el aire tenía ese mismo algo que había sentido entre los árboles del arroyo. Al día siguiente habló con don Nazario, el hombre más viejo de la colonia, que tenía 83 años y la costumbre de sentarse en la banqueta todas las mañanas con un café que nunca se le enfriaba. Don Nazario lo escuchó sin interrumpir, y cuando Damián terminó, dijo algo que no esperaba. No te está buscando a ti. Entonces, ¿a quién? El viejo miró hacia la calle, hacia donde terminaba el asfalto y empezaba la tierra. El chaneque no sigue a los adultos, Damián. Los adultos solo los ve porque andan cerca de donde quiere estar. Lo que te está diciendo con esa risa es que ya sabe dónde vives, que ya ubicó a tus niños, que los ha escuchado jugar. Don Nazario le explicó despacio, listones rojos en la ropa de los niños, no dejarlos jugar solos afuera después de las 5 de la tarde, y sobre todo, nunca dejar que siguieran una voz que los llamara desde afuera aunque sonara conocida. El chaneque aprende las voces. Aprende cómo suena la mamá, el papá, el hermano, y llama con esas voces para que los niños salgan. Esa semana todo estuvo quieto. Pero el siguiente viernes, Toño llegó de la escuela con algo raro en la cara, esa expresión de quien guarda un secreto que no sabe si debe contar. Durante la cena, mientras Renata recogía los platos, Damián le preguntó qué había pasado. Papá, hoy en el recreo escuché que me llamabas desde la reja de la escuela. El cuarto se enfrió de golpe. ¿Y fuiste a ver? Toño negó con la cabeza. No fui porque tú siempre llegas en carro y no escuché el carro. Y la voz sonaba rara, como tú,
pero no exactamente tú, como si alguien te estuviera imitando, pero no muy bien. Esa noche Damián no durmió. Se quedó sentado en la cocina oscura mirando el patio. Cerca de las 2 de la mañana vio algo ahí afuera. Pequeño, no más alto que un niño de 4 o 5 años, parado junto al lavadero, completamente quieto, con ropa oscura y algo en la cabeza parecido a un sombrero de paja. No se movía, solo miraba hacia la ventana de la cocina, hacia Damián. Entonces, despacio, con esa misma risa, la figura levantó una mano pequeña y la movió de un lado a otro, como saludando. Damián no gritó, no corrió. Se quedó paralizado, sintiendo que el aire se le había ido de los pulmones. Cuando pudo moverse, llamó a don Nazario aunque eran las 2 de la mañana. El viejo contestó al segundo timbre, como si hubiera estado esperando la llamada. Lo vi. Está en mi patio. Hubo un silencio corto. No salgas. No abras la puerta. No hables con él aunque te hable. Espera a que amanezca. No puede entrar si no lo invitas. Esa es la única regla que nunca rompe. La figura se quedó ahí durante horas, sin moverse. Cerca de las 5 de la mañana, cuando el cielo empezó a ponerse gris, ya no estaba. No la vio irse. En un momento estaba, al siguiente no. Damián nunca volvió a caminar por el arroyo al atardecer. Los niños aprendieron a no salir al patio después de oscurecer. El listón rojo en la ropa se volvió costumbre, como ponerse los zapatos antes de salir. Hoy, si alguno de los alumnos que ahora asesora en la iglesia del pueblo le cuenta que escuchó algo raro entre los árboles, Damián cierra lo que tenga en las manos, lo mira a los ojos, y pregunta con voz muy seria una sola cosa: ¿traes algo rojo puesto hoy? En las montañas del sur de Puebla, en un pueblo pequeño llamado Santa Catarina del Monte, vivía un niño de 9 años llamado Ismael Cordero Bautista. Era de esos niños que nunca se quedaban quietos, siempre explorando las orillas del monte, juntando piedras raras, espiando lagartijas entre los matorrales. Su mamá le decía todos los días lo mismo: Ismael, no te alejes solo. Las montañas no son para andarlas sin compañía. Él asentía con la cabeza, y apenas ella se daba la vuelta, ya estaba trotando hacia los árboles. Un jueves por la tarde, cuando el sol empezaba a bajar y las sombras del cerro se hacían más largas, Ismael decidió ir a buscar unas guayabas que había visto caer cerca del camino de tierra que subía hacia el monte. Su abuela dormía en el sillón, su mamá había ido a la tienda. No había nadie que lo viera salir. Caminó por la orilla del camino, las piedras crujiendo bajo sus chanclas, el aire oliendo a tierra mojada y pino. Todavía había suficiente luz para ver bien. Pensó que solo sería un momento. Entonces escuchó algo. No era fuerte, era casi un susurro, una voz muy bajita, casi de niño pequeño, contando en voz baja como para no molestar a nadie. 1, 2, 3. Ismael se detuvo, miró a los lados. No había nadie, solo árboles, piedras, el camino que seguía subiendo entre la maleza. Pensó que sería el viento o algún niño jugando más arriba. Siguió caminando. 4. 5. Esta vez sí se quedó helado. La voz sonaba justo detrás de él, a no más de 2 pasos, pero cuando volteó no había absolutamente nada. Solo el camino vacío, los árboles inmóviles, y una quietud rara porque ni los pájaros estaban cantando. Ismael tragó saliva, siguió caminando un poco más rápido, diciéndose que eran tonterías, que sería el eco del cerro. 7. 8. No aguantó más y corrió.
Corrió hacia donde estaban las guayabas, las agarró sin mirar cuántas eran y empezó a bajar de regreso al pueblo. Pero mientras corría, la voz no paraba, seguía contando, siempre a la misma distancia, siempre detrás de él, como si fuera su propia sombra hablando. 12. 13. 14. Llegó a casa sudado, con el corazón latiéndole en los oídos. Cerró la puerta, echó el seguro, se quedó de pie escuchando silencio. Su abuela seguía dormida. Afuera el pueblo sonaba normal. Ismael se convenció de que había sido su imaginación y no le contó nada a nadie. Pero esa noche soñó con una voz que contaba sin parar. Y en el sueño, cuando la voz llegaba a 100, algo tocaba su hombro por detrás. Siempre se despertaba justo antes de voltear. Los días siguientes, Ismael estuvo raro. Su mamá, Catalina, lo notó desde el primer momento, porque era de esas mamás que conocen a sus hijos hasta en cómo respiran. Ya no quería salir al patio, ya no quería jugar con los vecinos. Se quedaba sentado en la mesa viendo hacia afuera, con una expresión que ella nunca le había visto, como si estuviera mirando algo que ella no podía ver. ¿Qué tienes, hijo?, le preguntó el sábado, poniéndole la mano en la frente. Nada, dijo Ismael, pero de una manera plana, sin emoción, como si las palabras le costaran trabajo. Catalina sintió algo extraño en el pecho. Los ojos de su hijo se veían iguales, café oscuro, pestañas largas, pero había algo en la forma en que la miraba que le resultaba diferente, como si la estuviera estudiando. Esa tarde Ismael se sirvió solo la comida, cosa que nunca hacía porque siempre esperaba a que le sirvieran. Se sentó en el lugar equivocado, no en su silla de siempre. Cuando comió, sostuvo la cuchara con la mano izquierda, y Ismael era completamente derecho. Catalina no dijo nada en ese momento, pero esa noche no pudo dormir, pensando en pequeños detalles que solos no significaban nada, pero juntos formaban algo que no le gustaba. El domingo, Ismael no recordó el nombre de su mejor amigo cuando lo mencionaron. El lunes buscó el baño como si no supiera dónde estaba en su propia casa. El martes, cuando su abuela le habló de un recuerdo de cuando él tenía 3 años, sonrió, pero sus ojos no reconocieron nada de lo que ella describía. Fue la abuela, doña Refugio, quien lo dijo en voz alta primero, sentada con Catalina en la cocina, con el foco apagado y solo la luz de una veladora iluminando la mesa: ese niño no es Ismael. Catalina quiso decirle que estaba exagerando, que el niño estaba enfermo o asustado. Pero doña Refugio tenía 76 años y había vivido toda su vida en ese pueblo, conocía las historias de las montañas desde antes de que Catalina naciera. ¿Cuándo fue la última vez que salió solo al monte?, preguntó la abuela. Y Catalina recordó las guayabas, el jueves, la tarde que ella había ido a la tienda. Doña Refugio cerró los ojos y movió la cabeza despacio. Hay que ir a buscarlo. Catalina no entendió al principio. Ismael estaba en su cuarto, dormido, ella misma lo había visto acostarse. Pero la abuela le explicó con voz calmada, la voz de alguien que sabe algo terrible y lo ha sabido toda la vida esperando no tener que decirlo nunca, le habló de la cosa que cuenta los pasos. Cuando un niño camina solo por el monte, algo lo sigue y lo cuenta. Si el conteo llega a 100 antes de que el niño llegue a un lugar seguro, la cosa aparece, se pone idéntica al niño, con su misma cara, su misma ropa, su mismo olor, regresa a casa en su lugar, y el niño verdadero se queda en el monte, escondido, esperando. ¿Cuántos pasos crees que dio Ismael desde que salió hasta que llegó?, preguntó la abuela. Catalina pensó en el camino de tierra. Las guayabas estaban a unos 100 metros del pueblo. No pudo terminar el pensamiento. Al día siguiente,
Antes de que amaneciera, Catalina tomó una linterna, le pidió a la vecina que cuidara la casa un momento, y subió sola al camino del monte en la oscuridad, con el frío de la madrugada pegándole en la cara, gritando el nombre de su hijo. Ismael, Ismael, respóndeme. El monte de madrugada es un lugar completamente distinto al de día. Los árboles se ven más altos, las sombras no tienen fondo. Caminó como 20 minutos cerro arriba, alumbrando entre los árboles, llamando con toda la fuerza de su voz. Y justo cuando estaba a punto de regresar, cuando los pies le dolían y el miedo le estaba ganando, escuchó algo. Un llanto pequeño, de un niño que lleva mucho tiempo llorando y ya casi no tiene fuerzas. Venía de detrás de un grupo de árboles gruesos a la derecha del camino. Catalina corrió, y lo encontró acurrucado bajo un árbol de pino, con los brazos alrededor de las rodillas, tiritando de frío, con los ojos rojos de tanto llorar. Cuando la linterna lo alumbró, él levantó la vista y la miró con una expresión de alivio tan grande que a Catalina se le rompió algo por dentro. «Mamá», dijo. Y esa sola palabra sonó como Ismael. Sonó exactamente como él. Lo abrazó tan fuerte que el niño se quejó. «¿Cuándo llegaste?», preguntó él entre sollozos. «Llevo mucho tiempo esperando. Pensé que no venías». «Ya llegué», dijo ella. «Ya llegué, hijo». Mientras bajaban juntos por el camino, Catalina no miró hacia atrás. Doña Refugio le había dicho que no mirara, que cuando uno encuentra al niño verdadero y lo saca del monte, hay que bajar directo sin voltear, porque la cosa que estaba en su lugar a veces se queda un rato más, esperando ver si alguien la mira. Catalina no miró. Pero mientras bajaban en el silencio de la madrugada, escuchó algo detrás de ellos, muy bajito, casi imperceptible, una voz que contaba 98, 99, y luego nada.